Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy, como en otras oportunidades, ya hemos tratado temas que tienen que ver con crímenes cometidos sobre la mujer o directamente apuntando a crímenes de género o, como dice la nueva ley, el feminicidio. Vamos a tener un caso de este tipo, donde una mujer es asesinada de la peor forma y decapitada por alguien que al parecer mantuvo una relación sentimental con ella. Un crimen que se confesó, un crimen que inclusive apuntó a la expareja de la mujer. Dicen muchos motivados por el celo, el arranque de ira, el aspecto psicológico que vamos a analizar también de esta persona y el aspecto de la justicia en relación a cómo fue que a su tiempo fue concediendo también lo que conocemos nosotros en nuestro lenguaje vulgar y propio como el preso Sambucu. Con el paso de este espacio van a conocer los distintos aspectos de este crimen ocurrido en el año 2004, un 13 de julio, había ocurrido en Villa Lisa, en la propia casa de la víctima fue el crimen, pero el cuerpo abandonado en otro punto. Vamos a conocer quién es la víctima y el victimario en este nuevo capítulo de Escena del Crimen. Perfiles. Víctima, nombre, Celsa Cáceres de López, edad 37 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Barrio Sol de América, Villa Elisa, profesión empresaria. La mujer fue asesinada y decapitada por su amante, quien arrojó los restos de su víctima a un arroyo y un tajamar. Autores, nombre Carlos Javier Lugo Duarte, edad 43 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Barrio Santa Librada, Mariano Roque Alonso, profesión chofer. Asesinó a su patrona y amante en su vivienda luego de que ésta le confesara que salía con otro hombre. Nombre Javier Andrés Izquierdo, edad 41 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Villa San Jorge, Limpio, profesión jornalero. El hombre ayudó al asesino a deshacerse del cuerpo de su víctima y condujo a los investigadores hasta el sitio donde arrojaron la cabeza. La situación nos remonta al año 2004, en julio, mes como el que estamos viviendo ahora, pero en fecha 13. La escena del crimen, la casa de la víctima en Villa Lisa, según los detalles que proporcionó en aquel momento la policía. La pericia apuntó en un primer momento, como ya es común, al entorno inmediato de esta empresaria, inclusive al ex marido de esta mujer, pero este había demostrado con el tiempo, y esto van a ustedes mismos a poder corroborar con el paso del programa, la suficiente cantidad de pruebas relevantes que lo ponían en otro lugar. Pero esta mujer tenía una vida sentimental que la llevó a estar cerca de varios hombres, según al menos la pesquisa que se pudo tener, y uno de estos fue el que la asesinó. Una de sus parejas inmediatas, por decirlo así, en cuanto al tiempo en que le llevaba a compartir con él. Y este después, ustedes van a ver que inclusive declara ser culpable de toda esta situación. Conozcamos qué fue lo que pasó primeramente aquel 13 de julio en la ciudad de Villa Lisa. ¿Qué pasó? La fresca y tranquila noche del martes 13 de julio del 2004 no mostraba atisbo de lo que sucedería. Grande y macabra fue la sorpresa para vecinos del río Piribebuy, de Arroyos y Esteros, al percatarse que había salido a flote un cuerpo sin cabeza. La escena del crimen hizo suponer a los uniformados intervinientes que el homicidio se había perpetrado en otro sitio e iniciaron las pesquisas. Poco después se confirmaría que el cuerpo correspondía a Celsa Cáceres de López, ex esposa de un suboficial de la policía, de quien se había divorciado en el mismo año en que fue brutalmente asesinada. Fue un poco complicado, particularmente yo no acudí hasta ese lugar, pero se fueron personal que estaba, compañeros de trabajo que se fueron hasta el lugar del hallazgo. Y era una situación difícil porque en esa época no había
la base de datos que hoy día, por ejemplo, tenemos de personas desaparecidas y esas cuestiones. Se fue personal de criminalística, se le sacó todo las huellas dactilares y eso lleva a un proceso más largo que ahora para poder identificar. Buscando entre las personas desaparecidas, justamente ya los familiares habían denunciado ante la comisaría jurisdiccional de que la víctima está desaparecida prácticamente desde el domingo o lunes, tengo entendido. El crimen fue un misterio hasta el momento del hallazgo de la cabeza de la mujer en un tajamar en el kilómetro 32,5 de la Ruta 3 General Elizardo Aquino, hasta donde llegaron los investigadores, guiados por un cómplice de quien no solo sería el autor del crimen, sino además chofer y amante de la víctima. Luego de ese hallazgo, los policías se dirigieron a la vivienda de la mujer, ubicada en el barrio Soldamérica de Villa Elisa, donde encontraron varias evidencias, entre ellas el arma blanca utilizada para cegar la vida de Celsa, pero no así la camioneta de Cáceres, pista que llevó hasta Carlos Javier Lugo Duarte, su empleado. Un día más tarde, finalmente se daría la detención del hombre en su vivienda ubicada en un barrio de Mariano Roque Alonso. El sospechoso, acorralado por los investigadores, no tuvo más opción que confesar el horrendo asesinato, justificando que lo había hecho sumido en celos, puesto que la mujer le confesó que estaba saliendo con otro hombre. Lugo Duarte contó además cómo se deshizo de varias evidencias que pudieran involucrarlo en el crimen y todos los detalles del escalofriante final que eligió para su amante. La terrible forma en que murió esta mujer de 37 años habla evidentemente de un asesino, o al menos el perfil de un sociópata, por la frialdad que tuvo al cercenar por completo la cabeza de esta mujer, de extirpar la cabeza del cuerpo, porque por lo que uno puede leer simplemente de quién era este hombre, de quién era Carlos Javier Lugo Duarte, uno no diría que realmente tuviese ese perfil como para llegar al punto de asesinar a una mujer. Y por lo que ustedes van a apreciar en el transcurso de los relatos, del testimonio y la investigación, se van a fijar que él, arrepentido de toda esta situación, dice que fue un error, producto de una borrachera, producto de un momento, una circunstancia de ira exacerbada que lo llevó finalmente a acabar con la vida de quien era su pareja, supuestamente. Pero la mató de la peor forma, porque van a ver ustedes en Heridas que Hablan que los puntos contundentes que finalmente causaron la muerte de la mujer fueron las propias heridas recibidas en el cuello. Acá no hubo un disparo previo, acá no hubo un golpe que acabó con su vida y post-mortem cercenó la cabeza, sino que las heridas que le infringen en el cuello y que posteriormente son las que finalmente permiten la decapitación son las que le causaron la muerte. Algo atroz, terrible, que deviene evidentemente una persona trastornada, al menos en esos últimos tiempos. Esto es Heridas que Hablan. Heridas que Hablan. El médico forense del Ministerio Público, Nelson Fernández, diagnosticó como causa de muerte decapitación completa, es decir, la cabeza fue completamente extirpada del cuerpo. Además, la víctima presentaba heridas penetrantes de arma blanca realizadas según el estudio forense pre-mortem. La víctima, Celsa Cáceres de López, recibió 3 puñaladas a la altura del tórax, 2 superficiales y otra muy cerca del corazón, con la intención de neutralizarla. Sin embargo, las heridas que le produjeron la muerte fueron las estocadas aplicadas en la zona del cuello para finalmente cercenar su cabeza. El criminal relató a los investigadores cómo realizó los cortes de manera circular, de modo a asegurarse de hacer que el corte sea limpio y la cabeza salga entera y de una. El corte, él había comentado que el objeto punzocortante, me recuerdo que justamente fue lo que se determinó. Era uno de esos cuchillos que se utilizan para carnicería y comenzó a clavar de una manera circular la parte del cuello y posteriormente arrancó y prácticamente el corte fue limpio.
Era muy filoso el cuchillo que había utilizado. Según reveló el homicida, Carlos Lugo, a los agentes policiales, extirpó la cabeza de la víctima a fin de evitar que se le identifique rápidamente. Utilizó un cuchillo de mucho filo. Yo recuerdo que el cuerpo no presentaba moretones ni otra cosa llamativa, por lo que nosotros creemos que aprovechando el momento de sueño cuando estaba durmiendo, la víctima prácticamente la atacó. Tenía unas tocadas en el corazón y posteriormente, para que le cueste a la policía en caso de encontrar, sí o sí se va a encontrar el cuerpo, le sacó la cabeza pensando que sí no la íbamos a identificar. Les decía que en un primer momento la policía, siempre que hace una investigación de este tipo, intenta en las primeras horas establecer un círculo de vínculo entre la víctima y las personas que tuvieron el último contacto con la mujer, quienes pudieran ser sospechosos del homicidio, quienes pudieran tener algún tipo de motivación para asesinar a la mujer. Y sucedió que esta persona, esta empresaria de 37 años, terminó su relación de matrimonio con su esposo y pasa a ser, usted creerá también ahora mismo, que él es el responsable inmediato al menos. Es lo que uno presumiría de primer momento, pero no fue así. Acá había al menos varios sospechosos de este hecho por el tipo de relacionamiento que tuvo la mujer en su vida íntima. Este hombre, la expareja de la empresaria, pudo, sin embargo, respaldar su coartada, porque de todas formas la policía tuvo que proceder a la demora de este hombre para averiguación, saber en qué anduvo, con quién tuvo contactos, cuál era su vínculo con la mujer en los últimos tiempos, si había algo en litigio, algo que pudiera molestarlo o molestarla a ella. Tuvo la forma de respaldar su versión y posteriormente fue desvinculado. Ex marido sospechoso. Solo meses antes del brutal crimen del que fue víctima, Celsa Cáceres había finiquitado el divorcio de su marido, el suboficial de policía Óscar López Talavera, quien fue el primer sospechoso del macabro hecho. Cuando ocurren hechos de esta naturaleza, siempre se investiga el entorno de la familia. Y en el entorno de la familia de la mujer en ese entonces, ellos sabían de todos los problemas judiciales y todas las denuncias que existían entre ellos, incluso en esa época denuncias de violencia doméstica de parte aparentemente del personal policial, incluso también de parte de la mujer, razón por la cual en ese entonces la patria potestad, tengo entendido que tenía este señor, el suboficial. Ante esta situación, los agentes de la División de Homicidios de Investigación de Delitos se entrevistaron con su colega, quien reveló una información que marcaría el principio de la investigación y acabaría descubriendo el trasfondo del horrendo crimen. Por lo que fuimos hasta la comandancia, porque prestaba servicio en la comandancia, los trasladamos hasta la oficina de homicidio y ahí él aportó datos muy importantes en el sentido de decirnos que la única persona que sabe todo lo que ella hace era justamente el chofer. Y ella mantenía una relación. Que ella mantenía una relación. Él sospechaba en ese entonces, decía, para mí que ella tiene una relación también con su chofer, me dijo. Entonces, a partir de ahí nos abocamos a la búsqueda del chofer, que tampoco estaba en su casa. Nosotros fuimos hasta la casa, averiguamos con los vecinos, él también había desaparecido. Y en ese entonces la última vez que le vieron al chofer fue justamente un domingo a la tarde. A partir de ahí no apareció más por la casa. Una vez que el marido haya salido de la zona de sospechas bajo la lupa de la policía, dicho de otra forma, pasa nuevamente a ser objeto de investigación el entorno de la mujer, ese entorno inmediato para que la policía pueda establecer una línea de sospechas. Estaba todo muy difícil de determinar en ese momento quién tendría, fíjense, quién tendría la intención de decapitar a una mujer. Esto uno ve y se imagina un crimen de frontera, se imagina al narcotráfico detrás de esto, porque son
La decapitación es un mensaje muy típico de facciones criminales como el narcotráfico, que recurren a esto por lo que escuchamos anteriormente a algunos de los investigadores, de acuerdo a los materiales que hemos plasmado, que es evitar la identificación de la víctima o simplemente un mensaje directo para quien corresponda. Y se investigó muchísimo a esta mujer desde ese punto de vista. Ella tenía vínculos realmente con el narcotráfico. En aquel entonces se insistió mucho en ese punto, pero al parecer tenía su vida en orden en ese sentido. Tanto sus finanzas como también tenía en orden lo que era su vida, de dónde venía ese dinero, o para quién trabajaba, a qué se dedicaba exactamente y también quiénes eran sus familiares. Una mujer independiente con una manera de vivir que le permitía esa independencia. Pero sucedía que, por decirlo de alguna manera, no todo estaba en orden en el sentido de con quiénes se relacionaba. Y aquí uno puede entrar con ideologías a decir, bueno, eso ya es la independencia de ella, o ella tiene que responder por ese tipo de hechos. Sin embargo, hay un punto dentro de cada caso de crimen que justamente nos lleva a identificar quién es el que tiene el perfil de asesino. Ella quizás se vinculó con la persona equivocada y este fue el hombre quien la mató, que había hecho algunos contactos bastante sospechosos y llamativos con gente del mismo barrio que después sirvió en la testimonial para la policía de manera a enfocarse ahora sí en el verdadero asesino. Llamativos movimientos. Cerca de las 19:10 del lunes 12 de julio del 2004, Carlos Lugo Duarte llegó a la casa de Celsa Cáceres. Una vecina comentó a los investigadores que el chofer llegó solo y le pidió que cuidara la casa de la mujer, puesto que ella iría a casa de su hermano en San Lorenzo para descansar, dado que estaba con una crisis depresiva. Este hecho llamó poderosamente la atención de los intervinientes, lo que complicó más aún la situación de Lugo, quien salió de la casa horas más tarde a bordo de la camioneta de su patrona. Porque él había dicho a los vecinos de la víctima, cuando se retiraba de la casa con los objetos, que eran colchón, ropero, y muchas cosas de valor, a una de las vecinas le manifiesta de que si podría cuidar la casa, que su patrona se iba a ausentar unos meses del lugar y que él estaba llevando lo más valioso a raíz de que no se robe o le ocurra algo, ¿verdad? Y todo eso eran informaciones muy llamativas que nosotros comenzamos a hibanar, como se dice, y llegamos a la conclusión de que él era el autor de este hecho. Diosnel Cáceres, hermano de la víctima, refirió que ella nunca llegó a su casa y que la última vez que la había visto fue el día 19 de junio de aquel año. Por su parte, empleados del negocio de la mujer en el Mercado 4 de Asunción dijeron a los uniformados que la última vez que la habían visto fue en la tarde del lunes. Y las evidencias siempre son muy claras y comprometedoras porque todo crimen siempre tiene un cabo suelto y en este caso no es la excepción. Él dejó algo que a la policía posteriormente le sirvió para concluir la investigación hacia el norte que correspondía. Evidencias claras. Carlos Lugo Duarte confesó ante los investigadores que una vez perpetrado el homicidio se apresuró en deshacerse de todas las evidencias que lo pudieran inculpar. Hizo desaparecer sábanas con manchas de sangre de la casa, posteriormente quemadas en Costa Azul de Limpio, junto con un colchón que utilizó para llevar el cuerpo. El asesino dijo que lavó el cuchillo y lo colocó de nuevo en la cocina, donde fue encontrado por los investigadores en la vivienda de la mujer en el barrio Soldamérica de Villa Elisa. Encontramos nosotros colchones, sábanas, creemos que había toallas, todo lo que se había manchado de sangre. Se había incinerado en un lugar, creo que se llama Puertas del Sol, que está en la zona de Limpio, en el fondo, en un vertedero. Ahí encontramos todas esas evidencias. En la habitación de la víctima también fueron encontradas
manchas de sangre y un pedazo de algodón, además de una camisa a cuadros de mangas largas que también presentaba manchas de sangre. Yo no recuerdo bien en la casa de él si es que encontramos... De ella. De ella sí encontramos objetos con sangre. Encontramos ahí cerca de la cocina gotas de sangre, había... los cubiertos se habían lavado todo cuando eso, entonces no pudimos nosotros determinar cuál sería el arma homicida. Pero sí encontramos elementos y encontramos en el lugar indicios de que hubo, que el hecho ocurrió en ese lugar, que esa fue la escena del crimen. Sin embargo, la evidencia más comprometedora fue el hallazgo de la camioneta de la mujer en poder del homicida. Ya como que habíamos ubicado el domicilio de esta persona, montamos puntos de vigilancia alrededor sobre la Traschaco, también en la entrada de su domicilio, que nos llevaban casi unos 1.200 a 2.000 metros para llegar desde el asfalto hasta la casa. Y en uno de esos puntos justamente nos encontramos patrullando la avenida principal y a nuestro lado pasa la camioneta desaparecida con la chapa que justamente se había ordenado captura. Y vimos nosotros al autor en total estado de ebriedad, consumiendo bebida alcohólica y con música a alto volumen. Este caso tiene mucho todavía que decir porque recién estamos en la etapa investigativa. Acá se establece el homicidio cruel de una mujer de 37 años a manos de quien había sido su pareja, aparentemente. Tuvieron muchísimas personas involucradas en el hecho de principio, pero ya estamos en la etapa donde la policía comienza a direccionar su ojo investigativo hacia quien fuera realmente el decapitador de Villa Elisa. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Un 13 de julio del año 2004, una mujer de 37 años fue asesinada en su propia casa en Villa Elisa, cuando intempestivamente llegó ebrio quien fuera su pareja sentimental. Al menos eso dijo él. Y al parecer lo encontró con otro hombre y esto le hizo salir de sí y terminó decapitándola. Una actitud que ya más adelante vamos a analizar si realmente estamos frente a un perfil de un sociópata o qué realmente dicen los especialistas con respecto a esto. Celso Lugo, el responsable de este hecho, a quien al menos se acredita el ser el autor moral, Carlos Lugo, mejor dicho, terminó por confesar el crimen ante las autoridades. Ya acorralado por esta situación de sospechas, cuando ya la policía había descartado al ex marido de la mujer y a quienes pudieran ser otros de su entorno inmediato, pasa a ser él el último con quien tuvo contacto, su propio empleado. Confesó el crimen. Luego de su detención en la noche del miércoles 14 de julio del 2004, el chofer Carlos Javier Lugo Duarte confesó ante la Fiscalía y la policía haber decapitado a su patrona y amante, Celsa Cáceres de López, en su propia casa del barrio Soldamérica de Villa Elisa. Cargó el cuerpo de la mujer en la camioneta de esta y se dirigió a su vivienda ubicada en el barrio Santa Librada de Mariano Roque Alonso, y posteriormente se dirigió hasta el semáforo ubicado en el desvío a Piquete Cue, centro de la ciudad de Limpio, donde recogió a su cómplice, Javier Andrés Izquierdo, con quien se deshizo del cadáver en el arroyo Piribebuy, cerca de un puente que cruza el cauce hídrico. De vuelta hacia Limpio, donde abandonaría a Izquierdo, en el kilómetro 32.5 tiraron la cabeza de la mujer a un tajamar. ¿Por qué la mató? Durante su confesión ante el Ministerio Público, Carlos Lugo Duarte afirmó que estaba ebrio cuando cometió el homicidio.
En la noche del lunes 12 de julio apareció en la casa de su amante y la encontró con un hombre joven, rubio y alto, que enseguida se retiró de la casa. Lugo y Cáceres empezaron a discutir acaloradamente hasta que Celsa le dijo que ella tenía otra pareja, quien le compró la camioneta Toyota. Esto hizo que Lugo se descontrolara, según lo referido. Tomó un cuchillo de cocina con el que infligió 3 heridas a su amante y luego la degolló. Sin embargo, varias veces cambió su versión. Incluso señaló que con la víctima tuvieron diversos y violentos episodios que motivaron su brutal acción, puesto que la mujer le golpeaba. Nosotros tenemos varias versiones, entre ellos tenemos la versión que es justamente más importante para nosotros que había dado la expareja, el personal policial. Tenemos también otra versión de los familiares de la mujer, tenemos la versión de los empleados que trabajaban con ella en el mercado de abasto y tenemos la versión de la víctima, mercado 4, perdón. Y tenemos esa versión. Todo coincide en que había mucha violencia entre ambas parejas a raíz de los celos y era recíproco. Entonces, nosotros tenemos la versión del autor del hecho. Y los familiares, la versión que decía que efectivamente era muy conflictiva, había violencia física entre ambas personas. Y creo que fue uno de los motivos también de la separación con el personal policial en esa época. Para llegar a Lugo, la policía utilizó técnicas en cuanto al seguimiento propiamente de él por las pistas que había dejado en un primer momento y todo eso que pudiera llevar inmediatamente a lo último que él había hecho. Ahí se estableció el vínculo laboral que había entre la víctima y el victimario y también se comenzó a descubrir esa relación bastante violenta que ya había con anterioridad. Se sabía de estos eventos traumáticos entre Lugo y la víctima, es decir, esa misma noche en que ella falleció y fue asesinada no era la primera vez que ellos atravesaban por episodios violentos, episodios de posesión del uno al otro y cuestiones que lleven a momentos inclusive de violencia física. Pero esto no se supo sino hasta la muerte de ella, sino hasta el hallazgo del cuerpo por los vecinos en zona ya del interior, fuera del área central donde ocurrió todo. Fue hasta después cuando comenzaron a investigar a la mujer y a su entorno que se supo que este hombre era bastante violento. Es por eso que al menos a nosotros nos lleva a pensar de que algo estaba mal, principalmente en él, que no contenía esa ira que llevaba dentro. Otros dicen que ella era también de un carácter bastante violento, pero al parecer era una bomba que tenía que explotar en cualquier momento. Y fue justamente que este ojo investigador de la policía permite llegar hasta él, su detención, y ya ustedes escuchaban su confesión. Así llegó la policía hasta Lugo. En un principio, las primeras informaciones que nosotros tuvimos en la casa de la víctima fue que la última persona que salió con la camioneta, que también estaba desaparecida en ese entonces, había sido este señor, ¿verdad? Que era chofer y mantenía también una relación con la víctima. Nos centramos sobre esta persona. Ubicamos su domicilio en, tengo entendido que se llama el barrio San Jorge de Loma Puta o Mariano Roque Alonso, Santa Librada. Y ubicamos la casa. En el interín que estábamos haciendo nosotros nuestras averiguaciones por la zona, divisamos la camioneta. Él se encontraba en total estado de ebriedad, por lo que hubo una persecución, incluso hubo disparos cuando eso. Llegamos hasta la casa, él entró en la casa y entonces pedimos refuerzo, rodeamos la casa, persuadimos a la madre para que no pudiera entrar porque se encontraba en estado etílico y podría cometer algún otro hecho. Entonces, precautelando eso, en ese entonces el comisario Néstor Sosa habló con la mamá y familiares y pudimos convencerle que se entregue.
Y una vez que se entregó, él dio una versión fantástica de los hechos, en donde en principio manifestó que la víctima se había prácticamente escapado del país por todos los problemas que tenía en aquel entonces con su expareja y se fue con una persona en Argentina, ¿verdad? Posteriormente ya cambió la versión de que aparentemente se había ido de vacaciones. Eso lo había manifestado a los vecinos del lugar. Entonces, en una de esas, a un personal también de la División Homicidio en aquel entonces, había confesado el hecho y dio una pista muy importante que uno de los objetos que faltaba dentro de la casa lo había entregado a un amigo suyo. Al llegar a este amigo, al allanar la casa de este amigo de él, que tenía el alias de Pinocho, tengo entendido, pudimos encontrar vajillas de plata que era de la víctima y otros enseres de la casa. El supuesto autor tenía cuando eso una bolsa y le pregunta a su amigo qué tenía en la bolsa y le dijo que era supuestamente un animal muerto, un cachorro, y que no quería tener un recuerdo y que quería ver un lugar para enterrar o para tirar para que no tenga olor y esas cuestiones, ¿verdad? Entonces le dice su amigo para ir a tirar en el río y alza la bolsita, pero no alza la bolsa y tenía un peso considerable y quería abrir y ahí le dice que iba a tener olor, que era muy feo. Esa noche, el día que le detuvimos en horas de la noche, nos trasladamos hasta el lugar con bomberos voluntarios de la zona y por suerte encontramos nosotros ese bute, era la cabeza de la víctima. Las condenas fueron ejemplares en un primer momento, digo yo, por la expectativa muchas veces que se tiene en casos como este. Llegó a 20 años, pero hasta ahí parecía, al menos de alguna u otra manera, estar cerca de lo que se espera por crímenes de este tipo. Realmente uno entiende que tal vez por los antecedentes de este hombre no se tenga que pensar en una medida de seguridad. Otros dirán que no, ¿cómo se puede pensar así si le llegó a decapitar a la mujer? Algo brutal. Pero bueno, hay que ver cómo interpretan los jueces. El punto es que llegó a 20 años la condena, pero les decía, hasta ahí parece estar cerca de una expectativa de lo que se tiene generalmente en casos de homicidio. Pero lo cuestionable de todo esto viene después. Cuando la medida es revisada nuevamente, tiempo después, los representantes legales, los abogados de Lugo, piden una revisión de medida, exhiben un buen comportamiento en los registros de la penitenciaría y se le conceden. Y por la nueva ley pasa a ser un preso sambucú. Un hombre que los fines de semana sale con ciertas restricciones, vaya uno a saber quién le controla, pero amén de su buen juicio, entre comillas, él va y tiene que retornar a la cárcel. No puede beber, no puede portar armas, y si llega a cometer un hecho similar, bueno, ahí se revoca esa medida judicial. Imagínense ustedes, dejar al arbitrio de alguien que cometió un crimen de este tipo. Y aquellos conservadores estarán de acuerdo en que esto tiene que ser evidentemente de alguna u otra forma revisto y otros dirán, bueno, el perdón es divino. La cuestión está así. Él hoy en día sale los fines de semana. Dos acusados, uno libre. Colaboró y quedó libre. Tras su detención, Javier Izquierdo no dudó en colaborar con la policía. El hombre había sido llamado por Carlos Lugo Duarte para ayudarlo a tirar el cuerpo del amante de este último en una zona alejada de arroyos y esteros, a la vera del río Piribebuy, cerca de un puente. Sin embargo, él alegó que ni siquiera sabía que se trataba del cuerpo de una persona. Y ahí él manifiesta que no tenía conocimiento del homicidio en sí, pero que el autor del hecho en ese entonces le había manifestado a su amigo de que ella también se había ido con una persona y que le dejó eso como recuerdo.
Izquierdo guió a los investigadores hasta donde se deshicieron de la cabeza en un tajamar, ubicado en el kilómetro 32,5 de la Ruta 3 General Elizardo Aquino. Por este motivo, Izquierdo fue absuelto del caso, puesto que pese a actuar como cómplice en el hecho, fue el testigo clave para que la Fiscalía logre la acusación y posteriormente la condena de Lugo Duarte en calidad de autor del escalofriante crimen. Libre en noviembre. Su tocayo, Carlos Javier Lugo, por su parte, fue condenado a 20 años de cárcel. Sin embargo, solicitó su libertad transitoria, que le fue concedida por buena conducta tras realizarse varios estudios psicológicos. En esta causa, Carlos Javier Lugo fue condenado a 20 años. El Javier Izquierdo fue sobreseído. La medida le fue otorgada por la jueza de ejecución Lourdes Escura Dendi, quien refirió que en noviembre de ese año ya gozaría de su libertad condicional. Lugo Duarte sale los sábados a las 18 horas y regresa al penal los lunes de mañana. Durante sus días de libertad, tiene prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas y la portación de armas. Este señor ya tiene derecho a salir transitoriamente los fines de semana para evaluar su comportamiento, y a partir de de noviembre de este año ya tiene derecho a libertad condicional. Él está en este momento en esperanza. Cuando llega a un cierto tiempo, entonces se evalúan todos los procesos psicológicos por los cuales él está siendo sometido, o sea, que está en prisión, y toda una serie de requisitos, tiene una batería de documentos que tiene que presentar, y entonces tiene derecho a las salidas transitorias para ver su evolución en la sociedad. Él sale los viernes y regresa los lunes, temprano. Tiene prohibiciones. Solamente tiene que estar ahí en su domicilio. Por supuesto, no beber, portar armas, no cometer otro hecho punible. En caso de verse involucrado en otro hecho, Lugo Duarte perdería ese beneficio y no solo quedaría preso, cumpliendo toda su primera condena, sino además quedaría a la espera de la nueva por cumplir sin ningún tipo de salida provisoria. Se comete otro hecho punible, primero se le acaban todas estas medidas, termina de cumplir esta pena y después comienza a cumplir la siguiente condena, que ya no le va a beneficiar ningún tipo de medida, ni nada, ¿entendés? Entonces los que tienen, digamos, interés y un apoyo, no solamente psicológico, sino social, está la familia detrás, tienen pareja, entonces esas son las personas que se adaptan a este sistema, buscan, procuran obtener su salida y son una serie de cosas. Evidentemente que bajo estas circunstancias uno puede ponerse a discutir realmente si es que la ley puede aplicarse, esta ley que permite de alguna u otra manera a ciertos presos gozar con el beneficio de salir cada fin de semana. Dicen muchos que es una manera de evaluar psicológicamente, ver si es que él realmente está en condiciones de reinsertarse a la sociedad y permitir de alguna u otra forma que este tipo de programas lo coloquen nuevamente en una sociedad donde él pueda salir de esa situación que vivió. Pero bueno, es cuestión de análisis, es cuestión de saber. Uno no puede olvidar, sin embargo, lo que ocurrió en ese 2004, en las circunstancias que se dieron y la manera en que se dio aquel asesinato. Un asesinato que tuvo sus evidencias cruciales para llegar hasta él. Y en esto hay que ser claros. La policía encontró suficiente cantidad de elementos que le hace suponer a uno de que realmente se está frente al verdadero autor. Esto excluyendo cualquier tipo de confesión, porque ya bien dice la ley, nadie está obligado a declarar en su contra. Su confesión bien puede ser anulada posteriormente o él se puede desdecir y esto no sirve absolutamente para nada. A los efectos mediáticos y tal vez en la conducción de una investigación sirva para que la policía se pueda orientar. Pero
las evidencias son contundentes, esas sí son las que hablan y esas sí son las que en un juicio sirven para presentar a un tribunal quién es el que está del otro lado, en el banquillo de los acusados. Y en este caso había un cuchillo que él se encargó, Lugo se encargó de llevar nuevamente a la cocina de la casa en Villa Lisa. Se encontró una camisa mangas largas con rastro de lo que podría ser sangre, que después sometido a la prueba con el luminol da efectivamente una reacción a fluido humano, que posteriormente se determina que es la sangre de la víctima. El algodón y manchas de sangre también concluyen efectivamente que se trata de sangre humana y que corresponde a esta mujer, a la mujer que él se encargó de asesinar, que él se encargó de decapitar, posteriormente arrojar el cuerpo a un cauce hídrico y deshacerse de la cabeza para que no pueda ser identificada. Y para entender un poco esta reacción, este tipo de perfiles, este tipo de comportamientos, estamos con la licenciada Alma Segovia. Ella es psicóloga forense y prácticamente sos de la casa Alma. Recurrimos a vos nuevamente para tratar un poco de entender el comportamiento de un hombre que, si bien al parecer no es serial, el hecho en sí de llegar al punto de desmembrar a una persona, ¿cómo evalúan ustedes desde la psicología forense? Bueno, en estos casos hay muchos elementos por lo que puede escuchar de la firma. Por ejemplo, el hecho de haber mutilado el cuerpo. Tengo entendido que él la decapitó. Sí. Es así, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos elementos de la firma, el ensañamiento en estos casos. Pero lo que, como dijiste, al no ser considerado serial por el hecho que estamos ante un solo caso, lo que se podría ver son las características de personalidad y ver si aquí la violencia que se desarrolló con esta persona fue una violencia reactiva o una violencia instrumental. ¿Cómo eso es? ¿Cómo se define? Reactiva sería algo más impulsivo, menos preparado, menos elaborado, y la instrumental sería algo más elaborado, como ya lo dije, ¿verdad? En este caso se da el hecho de que podrían haber motivos tanto personales, motivos materiales, que esa parte desconozco un poco, pero sí analizando se podría llegar a encontrar de que hubo ciertos motivos que lo llevaron a cometer el hecho, que no justifica. Claro, no, en ningún momento nada de lo que podamos decir acá puede llegar a justificar, y mucho menos para los familiares de la víctima, ¿verdad? Pero simplemente es exponer un poco ciertas cuestiones del caso en sí que pueda llevar a entender a uno este tipo de comportamiento y después tratar de entender también la condena que se viene o que se vino para este hombre, ¿verdad? En aquel momento decían que él llega y sorprende a la mujer con otra persona. Después de una pelea airada, con al parecer violencia verbal, creo que llegó hasta ahí, no más. Ella termina confesándole que sí, efectivamente ese hombre que estaba ahí en la casa con él, con ella, perdón, era un hombre de compañía con quien mantenía cierta relación, al igual como lo mantuvo con él. Entonces ahí se desata la pelea que finalmente termina, bueno, se va este hombre y termina finalmente en una pelea con la muerte de ella, ¿verdad? ¿Esto cómo se califica? ¿En la reactiva o en la otra? Y podría ser la instrumental, porque hubo elementos personales que lo llevaron a cometer el hecho, porque reactiva también tendríamos que analizar un poco las previas que hubo, ¿verdad? Si ya hubo peleas, muchas peleas al parecer, sí. Si ya, a lo mejor él ya estuvo pensando, si, como el caso anterior que tuvimos, ¿verdad? Si esta me engaña, la mato, ¿verdad? Ya estaba creándose esa idea en su cabeza. No es mía, no va a ser de nadie más. Exactamente. Son elementos que considerar para poder ubicarlo dentro de una u otra violencia, ¿verdad? Porque otra cosa es yo me peleo contigo en la calle, me pusiste nerviosa y agarro y te mato, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, se podría calificar más como una violencia reactiva. Y entra la situación emotiva para muchos juristas también, ¿verdad? En su análisis. Es un campo bastante delicado, sí. y es todavía algo que no queda claro, porque hay muchos elementos que se tienen que dar, tenemos poco tiempo, ¿verdad? Pero es como para analizarlo así en un...
Pero en este caso particular, por lo primero que te comento y escuchaste... No creo que se ajuste dentro de lo que sería la excitación emotiva para nada. Sale de eso y entra más en el campo de lo instrumental. Entra más en algo elaborado, pensado. Quizás una fantasía, ¿por qué no? ¿Verdad? Estoy yendo un poco más allá, claro, pero podría ser. Él se queda con el vehículo de la mujer, que al parecer fue lo que le regaló este hombre con quien ella tuvo una relación, el tercero en discordia, por decirlo así. Y esto también ella termina confesándole, le dice, sí, efectivamente yo tuve una relación con él y él me regaló ese vehículo. Y él usa ese vehículo para deshacerse del cuerpo y también se lo encuentra después con ese... Ahí tenemos otro elemento que es la humillación, por un lado, el hecho de llevarse lo que es de ella, que era un elemento de discordia, y también el hecho de que la haya decapitado, ¿verdad? Y luego deshacerse del cuerpo, pero más bien las mutilaciones son o cosificaciones de la persona, la trata como cosa, o realmente hay un vínculo ahí que hace que la persona cometa eso, llega a ese punto. Decían los investigadores que al parecer él hizo eso para que no se la pueda identificar. Y yo entendía esto como un sello de la mafia exclusiva, ¿verdad? Por eso apunta a la firma, porque hay ensañamiento y hubo mutilación. O sea, es lo que él deja como propio. Dentro de lo que es perfil, sí, directamente dentro de lo que es analizando el perfil propiamente. Exactamente. Y este tipo de personas, licenciada, puede mostrar un arrepentimiento con posterioridad y teniendo en cuenta que él no tiene un antecedente de violencia de este tipo, porque se sabe, por lo que se pudo investigar, que sí tuvo problemas de conducta con ella y ella también con él. O sea, era al parecer una relación bastante violenta entre ambos, pero puede mostrar arrepentimiento con posterioridad, puede tener, digamos, esa conducta después de despertar y decir, ¿qué hice, verdad? Puede ser, puede fingir también el arrepentimiento. Pues se lo vio llorando, me comentan de que él se lo vio llorando con posterioridad. Los policías lo habían visto tomando y llorando, demostrando al parecer que estaba arrepentido por lo que hizo, o se dio cuenta posteriormente de lo que había hecho. Puede que sí. No podemos asegurar 100% que estuvo arrepentido, pudo estar asustado, pero cuando se cometen este tipo de crímenes de esta magnitud, porque no es cualquier cosa, no es matar simplemente para llegar al crimen, luego se pasa por una serie de procedimientos, tanto mentales como físicos también, que se llevan a cabo para cometer el crimen. ¿Qué es el desgaste, licenciada? Mental, digo. En una relación. Sentido? Y no, y que uno va y llega harto a una situación y que de repente le hace salir de sus cabales. Eso, a eso refiere con esas etapas. Puede ser el detonante, pero siempre hay que tener en cuenta la personalidad previa, porque uno no nace matando y tampoco aprende eso por el camino, sino tienen que haber ciertos componentes en la estructura de su personalidad que lo lleven a cometer el hecho. En el camino uno puede volverse un asesino, en el camino de su vida, digo. Pueden haber elementos tanto externos como internos que le lleven a cometer el delito. Pero no necesariamente esto viene arraigado a un trauma. Claro, no, nadie dice yo voy a ser un asesino, sino a veces las circunstancias, las vivencias, varios factores lo llevan hacia ese camino. Y muchas veces es la necesidad misma de matar, ahí ya estamos hablando de otro tipo de asesino. Entonces, ¿él no es un asesino serial? Puede ser. Puede ser, podría ser. Es que para calificarlo como asesino serial no podemos basarnos en un solo hecho. O en un antecedente. Y lo mismo para decir que es un psicópata, un solo hecho no hace la estructura nuevamente, ¿verdad? ¿Y él hoy está fuera, licenciado? Y habría que... No tenemos el post penitenciario, claro, esa es una pena gigante. Supuestamente los análisis psicológicos a él lo hacen ganarse ese pedido que hace su abogado de, por buen comportamiento, los fines de semana ir a la casa con ciertas restricciones, pero ir libre y volver, presentarse nuevamente a la cárcel un lunes. Claro, generalmente las personas con una estructura psicopática de personalidad, estando en la cárcel, se comportan bien. Y es muy difícil detectar
que realmente, a no ser que se haga un análisis exhaustivo de su conducta y se empleen elementos para poder llegar a una evaluación clara, va a ser muy difícil. Ellos se van a comportar bien, van a ser los más amables, los más inteligentes, los que van a cumplir todas las reglas de conducta existentes dentro de la cárcel y muchas veces fuera, sobre todo dentro, porque lo que quieren es demostrar que cambiaron, que están arrepentidos y que no van a volver a cometer. Entonces con eso seducen y convencen y salen afuera. Ahora el afuera, o sea, estando afuera es lo que hay que ver, y ahí es donde estamos en falta gigantesca, porque no tenemos el post penitenciario. ¿Quién lo controla? Exactamente. Gracias licenciada, muy clara como siempre. Y lo que siempre también aclaramos cuando traemos a especialistas es que no estamos haciendo ningún análisis que vaya a ser tomado como relevamiento de pruebas, simplemente es tratar de entender ciertas actitudes, comportamientos de personas que tienen un pasado o un momento con el delito. Y este es el caso de Lugo. A la vuelta tenemos la conclusión de este caso hoy en Escena del Crimen. No se mueva de su pantalla. La empresaria Celsa Cáceres de López, de 37 años, fue asesinada un 13 de julio del año 2004. Por quien fue su empleado, trabajó al menos con ella y era su pareja sentimental. Carlos Lugo, un hombre bastante joven, con 43 años mayor que ella, pero que termina asesinándola posteriormente termina asesinándola en ese arranque de ira que tiene al encontrarla con otro hombre, según al menos lo que había confesado en aquel momento. 43 años es la edad actual de esta persona, quien ahora compurga su pena de 20 años de cárcel, saliendo los fines de semana y volviendo nuevamente a reintegrarse, por decirlo de alguna manera, a la cárcel los días lunes. En aquel entonces sí contaba con una edad bastante joven, había una diferencia de edad bastante importante entre la víctima y victimario. Cuestiones que muchos analizan desde ese punto de vista y llevan un poco a engrosar en el análisis de por qué se dan este tipo de situaciones. Claro que ninguna de estas justifica el asesinato atroz de este tipo, más todavía en la manera en que se había hecho. Y evidentemente que la conclusión es saber qué tipo de determinaciones toma un tribunal y cómo se hacen los análisis psicológicos a personas que atraviesan por un episodio como este. Llegamos así al final de un capítulo más de Escena del Crimen y no me retiro sin antes, como siempre, agradecer a mis amigos de Óptica Carrón. Muchas gracias nuevamente por estar conmigo este 2018 y acompañarme con estas excelentes gafas que las utilizo permanentemente. Visítelos en Cerro Corá y Tacuarí. Ellos están prácticamente durante toda la jornada, los fines de semana, así que vaya y visite con las promociones actuales que se tiene por el mes de julio. Gracias, nos encontramos la próxima semana.